Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hablar en este video de otro trastorno de la personalidad que está muy ligado con el narcisismo, que se puede parecer en muchos aspectos, que también vuelve muy complicadas las relaciones interpersonales, pero que posiblemente no te cheque exactamente con el trastorno narcisista de la personalidad, aunque bueno, para fines prácticos, para saber si alguien o la relación con alguien es tóxico para ti, basta con tener muy claros los efectos que tu relación con esa persona tiene. Pero efectivamente es diferente tanto el pronóstico como el abordaje según las distintas características de los trastornos de la personalidad que cada persona tiene. Vamos a hablar del trastorno borderline de personalidad. Tiene muchas características similares al narcisismo porque también tiene muchas dificultades para tener empatía, para entender la perspectiva de otras personas. Manejan de manera muy deficiente los impulsos. Tienen mucho problema en su autoconcepto y en su autoestima. Y tienen mucha dificultad para todos aquellos aspectos de la personalidad que están relacionados con la habilidad para formar lazos de amor, lazos duraderos, lazos de confianza y lazos estables de pertenencia con otras personas. También son personas altamente egocentradas y egoístas y establecen relaciones con otros como si fueran medios para lograr sus propios fines también. Toman muchísimo más de las relaciones de lo que pueden dar precisamente por la inmadurez emocional que tienen. Las personas que tienen trastorno borderline de personalidad, así como también muchas personas que tienen trastorno narcisista de la personalidad, nunca desarrollan la habilidad adulta para tener relaciones interpersonales sanas, y esto tiene mucho que ver con factores biológicos, con dificultades, por ejemplo, en algo que se llama funciones ejecutivas en el cerebro, que es la capacidad de planear, organizar las cosas como a futuro, de conseguir metas de largo plazo, de inhibir los impulsos hoy para lograr cosas a futuro, de hecho de tener una visión a futuro, de aprovechar las experiencias pasadas a nivel emocional para aprender de ellas, de regular la atención y focalizarla en donde quieren, incluso para cambiar sus estados emocionales, tratar de no meterse, por ejemplo, tanto en una emoción y ver la perspectiva más amplia. La atención también está muy involucrada en la capacidad para entender a otros, porque para poder entender la perspectiva de otras personas, tenemos que poder ponerles atención a las necesidades, a la forma de pensar, en general ponerle atención a otras personas. Entonces hay muchos factores que hacen que tengan estas dificultades y están relacionados con el neurodesarrollo también. Sí, con una historia también familiar y personal en muchos casos complicada, pero también hay factores de vulnerabilidad genética involucrados en el que alguien desarrolla un trastorno borderline de personalidad. Se llama trastorno de personalidad aquellos patrones persistentes y pervasivos. Esto quiere decir, a lo largo de toda la vida se notan ciertas diferencias en el sostenimiento de la atención, en la regulación de las emociones, sobre todo las negativas, en la capacidad de planear, en la capacidad de ver a futuro, en el control, tanto los impulsos venidos de emociones de mucho gusto por algo, o mucho interés por algo, tanto en los positivos como todos los impulsos relacionados con el enojo, la frustración, los celos, la tristeza. La capacidad para regular estos estados emocionales está muy disminuida. Otra dificultad también muy grande es formar un autoconcepto estable. La persona con trastorno borderline de personalidad depende mucho de sus estados emocionales. Para ello, todo lo que existe es lo que está sintiendo en tiempo presente. Por lo tanto, incluso su forma de verse a ella misma depende mucho de cómo se siente en determinados momentos. Tiene mucha dificultad también para entender los estados emocionales, las necesidades de otros, la perspectiva que tienen otras personas. Tienen muchas dificultades para formar vínculos duraderos con otras personas. Tienen mucha dificultad para aprender de las consecuencias negativas que traen los actos o las palabras que hacen, es decir, aprender de los errores, sobre todo aquellos errores, palabras o cosas que hicieron que le trajeron consecuencias negativas. Es como si les pasaran y es por esto que les pasa la misma cosa tantas veces. También tienen problemas como para formar un sentido de identidad, la idea de quiénes son. Es tanta la intensidad emocional que realmente no están seguros ni siquiera como de quiénes son. A largo plazo esto está muy contaminado por la forma como se sienten en cada momento. Y estas son características que se pueden parecer
parecer en algunos casos sin diferente intensidad a lo que tienen muchas personas con rasgos muy egocentrados y mucho egoístas, a las que para fines de autoayuda, fines prácticos, pues llamamos narcisistas en este canal. Pero las personas que tienen más la habilidad emocional, más intensidad emocional, probablemente más que narcisismo sea un trastorno borderline de personalidad. Los problemas de personalidad efectivamente son problemas psiquiátricos serios, causan mucho disfunción, mucho sufrimiento, muchos problemas, tanto a la persona que los tiene como a las personas que viven con ellos o que conviven con ellos. Y casi todas las personas con este problema de personalidad, así como el rasgo narcisista, y casi todas las personas que tienen problemas de la personalidad, como el borderline o el narcisista, se relacionan con otras personas como sus cuidadores. Y por eso es importante que tú tengas información, porque también es cierto que cuando hay una persona con estos rasgos en una familia, está el caos, la inestabilidad, el drama, el dolor que se causa, que normalmente hay alguien fungiendo como la persona cuidador. El cuidador estabiliza la familia, la hace posible, incluso resuelve problemas por la persona borderline, asume consecuencias en muchos casos, le ayuda a regular sus emociones a un costo muy alto. Eso sí, es tal el problema que ocasiona una persona con trastorno borderline o narcisista de la personalidad que una relación no es posible sin alguien que la cargue. Y en una familia las cosas no funcionan si no hay alguien realmente haciendo la función de adulto, y esto incluso puede hacer que los hijos maduren demasiado pronto y tengan como conductas demasiado adultas muy temprano, porque ese padre o esa madre nunca logró la madurez emocional necesaria para cuidarlos como un adulto. El costo de mantener a flote una relación con una persona borderline, narcisista o una familia con estas características es muy alto, para la persona cuidadora sobre todo. En este sentido, es importante, si tienes algún familiar con estas características, que puedas entender lo que sucede, y es muy importante que puedas entender qué es lo que sucede en estas personas para poder entender mejor la dinámica de relación que llevas con ellos. También hay muchos grados en intensidad de la disfunción que tienen estas personas. Hay personas con rasgos borderline que presentan estas características con menor intensidad y menor frecuencia, y personas que presentan esas características con mucha frecuencia, con mucha intensidad, y dependiendo de lo mucho, que es de lo grave del problema, es el grado de disfunción en la relación con ellos. Y incluso las personas que tienen pocas características de estas pueden empeorar mucho en etapas de mucho estrés, donde hay una pérdida, cambios en el trabajo, alguna enfermedad en la familia, o cuando vienen épocas muy importantes en la vida, como que la pareja tiene un hijo, como que alguien de los dos se enferma, como que tienen un problema económico, y lejos de contar con una persona más adulta que puede estar ahí para apoyar y resolver, es cuando más se nota la dificultad que tiene para responder a las necesidades emocionales o funcionales de otros. Y entonces sus peores características vienen en los momentos que más se necesitaría que reaccionen como adultos. Algunas características que te pueden decir que la persona con la que estás tiene un trastorno borderline de personalidad son que normalmente, ante la posibilidad de abandono o de ser, una de las características que te podrían decir que vamos a describir algunas de las características que te pueden decir que puedes estar con una persona con un trastorno borderline de personalidad. La primera sería: hacen esfuerzos frenéticos y desesperados para que la persona que está en relación con ellos no los abandone. Y esto no importa si el abandono es real o imaginado. 2, tiene muchísimas dificultades para estar solo. Cuando está solo se siente profundamente como deprimido, se llama disfórico, que es una mezcla como de vacío, de tristeza, de enojo, que le vuelve muy difícil, sobre todo en ciertos momentos, estar solo. Esto hace que trate de llamar por teléfono a gente, estar en contacto en redes con personas, que sea constantemente alguien que está buscando el contacto con otras personas, principalmente no por el gusto solo de estar con personas, sino por no estar por su cuenta y solo. Cuando estamos solos pensamos mucho, sentimos mucho, nos damos cuenta de cómo estamos, y cuando la persona tiene el yo tan perdido, cuando tiene que estar solo realmente se siente muy mal. Otra de las características es que tienen una sensación crónica como de vacío. Cuando les llega este vacío, hacen cosas intensas para no sentirse así: conducta sexual caótica, desenfrenada, respuestas emocionales muy intensas, se provocan ciertos estímulos sensoriales dolorosos, buscan algo intenso como
consumo de alcohol en exceso, consumo de algún otro tipo de drogas para evitar sentir este vacío. Otra característica muy importante es que sus emociones y sus afectos fluctúan entre la idealización romántica, alguien es su mejor amigo, alguien es el amor de su vida, alguien es una persona perfecta, alguien es un líder de opinión. Entre este deseo y idealización fluctúan entre este deseo e idealización con una devaluación profunda de esas mismas personas cuando no satisfacen sus expectativas o le ven algo menos que perfecto. Y por lo tanto las manifestaciones de lo que sienten por las personas también son fluctuantes. A veces son de lo más cariñosos, de lo más románticos, de lo más adoran simplemente a esa persona. No hay medias tintas. Estas personas cuando idealizan adoran, pero cuando devalúan pueden incluso sentir desprecio, odio por esa persona que también expresan con mucha facilidad. Otro aspecto muy importante, otra cosa que también les pasa es que esta idealización y devaluación no solo la tienen por otras personas, también la tienen por ellos mismos. A veces se sienten como maravillosos, muy bien con ellos mismos, están alegres, están contentos y rapidito pueden deprimirse mucho, pensar que son tontos o la peor persona y luego otra vez lo contrario. Entonces continuamente cambian su forma de sentir por otras personas y su forma de sentir acerca de ellos mismos. Las personas borderline son insaciables en su búsqueda de validación, de amor, de afecto y atenciones por aquellas personas de las que dependen. Las personas borderline también tienen mucha dificultad como para saber cuáles son sus verdaderas opiniones, sus ideas, sus afectos, sus gustos, sus áreas de interés, su forma de vestir, su personalidad, y adoptan mucho las formas de las personas con las que están. Las formas y las opiniones, los gustos, sus opiniones, sus valores, sus costumbres, sus gustos, su forma de vestir, se como mimetiza mucho con las personas con las que están. Otra característica es que las personas con trastorno borderline de personalidad tienen mucha dificultad para manejar contradicciones. Por ejemplo, estar enojados con alguien y pensar que también lo quieren. Sentir mucho gusto por alguien, pero que haya algo que no les gusta. Sentir que ellos son una buena persona, pero pueden equivocarse o ser egoístas a veces. Entonces, estas contradicciones, el tener dos sentimientos por una misma persona o en una misma situación que son contradictorios pero que coexisten, es lo normal. Y ellos tienden a verlo como seccionado, blanco, negro, todo, nada, mi amigo, mi enemigo, te amo, te odio. Con mucha facilidad tienden a polarizar su forma de ver las cosas. Por eso no lo integran y ellos mismos se pierden mucho en cuanto a cómo son ellos y cómo son los demás. O sea, su opinión con respecto a ellos mismos y a los demás, por esta razón es tan inestable, porque les cuesta como poder conciliar estas contrariedades. En muchas cosas, las personas borderline son muy intensas, son muy impulsivas también y casi no tienen puntos intermedios. O están contentos o enojados o te aman pero a nivel de adoración, o están aburridos y ya no te quieren, o están muy enamorados o ya no quieren nada contigo. Las emociones en general son muy intensas y a veces, por ejemplo, si se enojan, no pasan como una leve molestia, un corajito, sino que están de estar contentos a estar muy enojados y reaccionar con una ira muy desbordada con mucha facilidad. También es característico del trastorno borderline de personalidad que cuando tienen sentimientos negativos son muy intensos al punto que llegan a agredir o autoagredirse con mucha facilidad. Otra característica también que los distingue es que la persona borderline tiene mucha dificultad para regular sus estados emocionales sola. Normalmente este desahogo de las emociones o del coraje que hace con los demás le ayuda a regularse emocionalmente. Las personas con trastorno borderline de personalidad con mucha frecuencia se sienten vacías, se sienten perdidas porque su sentido de identidad no está muy bien formado. Entonces a veces dependen mucho de una persona por temporada. Luego la van a descartar probablemente y quizá después agarren a otro. Pero durante el tiempo que dependen mucho de alguien, ese alguien es como su sistema de regulación emocional. Y no necesariamente porque lo traten muy bien. A veces lo tratan muy mal, a veces le echan toda su basura, ¿no? A veces le gritan cosas. Pero al final, cuando están solos, sin esa persona se sienten muy perdidos. De modo que a veces no importa qué tan mal hayan tratado a alguien, hacen esfuerzos desesperados para que ese alguien no los abandone, que no sabrían qué hacer con ellos mismos. No es exactamente porque lo amen mucho, pero lo necesitan mucho. Otra característica es que también, así como son muy intensos en muchas emociones, una de las que sienten con más frecuencia y que les es más difícil manejar es el enojo. En cuanto alguien con borderline siente mucha frustración o mucho enojo, se nubla su entendimiento, se bloquea su empatía, no pueden ver más que el enojo así como muy focalizado y actúan
como si odiaran a la persona con la que están enojados. Y de veras, no tienen límites en lo que pueden llegar a decirle, a hacer, la forma como la tratan, porque en el momento no logran como calmarse y ver cuáles van a ser las consecuencias de lo que están haciendo o diciendo, ni para la relación, ni para el otro, y no pueden conectar con qué es lo que la otra persona puede llegar a sentir con lo que le están diciendo. Pasa también que las personas con trastorno borderline de personalidad, cuando están así de alteradas, no hay manera de hacerlos entrar en razón. Cuando ellos están emocionalmente agitados o enojados, no van a cambiar su forma de sentirse por nada que otra persona les diga. No los puedes hacer cambiar de punto de vista, no los puedes hacer ver las cosas de otra manera porque se cierran. Es muy característico también del trastorno borderline de personalidad que por momentos llegan a tener rasgos muy paranoides, desconfían de todo, desconfían sin motivo, incluso de la persona que más dependen o a la que más quieren. Pueden llegar a ver un comentario inocente de cualquier cosa como un ataque, como una insinuación de algo. Pueden pensar que esa persona les es infiel o les podría llegar a ser con cualquier cosa, sin indicaciones reales de que algo así esté pasando. Entonces es muy normal, o es muy común más bien, es muy común que las personas con trastorno borderline de personalidad lancen acusaciones a la gente de cosas que nunca pensó o que nunca hizo y la trataran como si eso fuera real. Y no hay manera de en ese momento que pueda ver que es su propia paranoia la que los está haciendo ver esas amenazas o esas humillaciones o esas infidelidades o esos rechazos o esos desprecios o ese abandono. Y en los momentos que la persona borderline está viendo al otro como enemigo, no hay manera de convencerlo de que no lo es. Las personas borderline también pasa que no entienden exactamente cuál es el efecto que sus acciones o sus palabras tienen en otras personas. Entonces de pronto a ellos ya se les pasó el enojo, la agitación, ya se les pasó la paranoia, ya no te están viendo como enemigo y de pronto te tratan como si nada, te hablan como si nada y esperan que tu reacción sea ya también como si no hubiera pasado nada, porque a ellos ya se les pasó. Y de verdad, una vez que la persona borderline ya se le pasó, ya estalló contra ti, ya te dijo de todo, pero ya está de buenas, ya puede ver como que todo eso ya se le olvidó que era su enemigo, ya no te está viendo como enemigo, ya otra vez está de buenas, no puede entender por qué no se te ha pasado a ti. Porque tú no puedes simplemente dejarlo pasar. No les gusta hablar de lo que sucedió en los momentos que tuvieron un problema o un estallido. Preferirían dejarlo ahí en el pasado. Otra característica es que muchos de estos cambios, este mal humor, estas malas rachas en las personas borderline parecen venir de la nada porque se deben más a cambios internos en la forma como la persona se siente que a lo que está pasando en realidad. Otra característica, y también es muy notorio que la persona borderline tiene una memoria muy sesgada por cómo se siente. Una vez que la persona borderline recuerda un problema que tuvo contigo o que empiezan a agredir y a tener una explosión emocional con alguien, cuando recuerdan las cosas, no las recuerdan como tú las recuerdas. Las recuerdan como minimizando ciertas cosas, sesgando otras, dándoles otro significado u otro sentido y de verdad lo recuerdan así. No solamente es gaslight, sino que hay un sesgo muy emocional en su memoria. Y esto es muy difícil porque realmente pasan muy fácil del blanco en negro en su apreciación de las cosas. Y su memoria de los hechos puede depender demasiado. O sea, en un momento pueden recordar las cosas de un modo y en otro momento las recuerdan de otro de acuerdo a cómo se sienten. Las personas borderline, cuando creen algo, creen demasiado como que en sus propias ideas, en sus propias percepciones o suspicacias o desconfianzas. Y estas desconfianzas o suspicacias no cambian cuando tienen evidencia de que están equivocados. Eso es muy inflexible. Cuando están en estos periodos en los que se sienten como desconfiados y suspicaces, es muy frecuente también que le den otro sentido a las cosas. Tú haces un comentario inocuo de algo y ellos ven una ofensa en eso o una mala intención. Y entonces pueden explotar más por lo que ellos están interpretando que por lo que de verdad tú estés diciendo o por lo que está pasando. Y es muy frecuente que te acusen de cosas que tú nunca dijiste, que nunca pensaste, ni pensaste en hacer. Y que al final pretendan que tú los resuelvas, que tú les expliques o que tú cambies algo cuando realmente es muy infundado lo que te están achacando. Es muy frecuente que las personas borderline también tengan algún tipo de adicción y a veces esto se puede confundir con adicción, con alcoholismo, con el uso de alguna sustancia. Pero la persona ya tenía esta disfunción desde antes de empezar a consumir alcohol en exceso o alguna otra sustancia y
empezó a consumir precisamente por la impulsividad que tiene, que caracteriza al trastorno. También es muy frecuente que tengan trastornos en la alimentación y en algunos casos el diagnóstico es complicado porque se confunde mucho con bipolaridad. Puede también coexistir con bipolaridad. Pueden algunas de estas personas también tener bipolaridad, pero no es lo mismo. La bipolaridad se trata de estados emocionales en los que existe mucha depresión, mucha pérdida de motivación y pérdida de energía por etapas largas y después todo lo contrario, más energía, más motivación y más entusiasmo. Pero en el borderline estos cambios pueden darse en horas, en un ratito, por cosas que suceden y es demasiado rápido. Está más relacionado con lo que está sucediendo afuera también, y la bipolaridad de estos cambios pueden venir de la nada. Además, en la bipolaridad la personalidad es más estable, la persona sabe quién es, no se pierde tan fácil. En cambio el borderline pues un día puede adoptar unas costumbres, unos gustos, después relacionarse con otras personas y ya les gustan otras cosas o piensan de otras maneras. Tienen la personalidad bastante como más fragmentada. Las personas borderline también tienen muchas dificultades para adaptarse a los cambios. Si llevaban un tipo de amistad, una relación de pareja, por ejemplo, que es donde estos rasgos se ven más marcados y de pronto la relación tiene que cambiar porque su pareja tiene que trabajar y los horarios van a cambiar, es una crisis. Si van a tener un hijo, es otra crisis. Si van a cambiar de ciudad, si tienen cambios en la rutina, incluso, por ejemplo, si se ve diferente, se viste diferente o se dedica a otra cosa, tiene muchos problemas para adaptarse a esos cambios. Las personas borderline también se enamoran de manera muy impulsiva, muy intensa, idealizando muchísimo, pero también por cualquier cosa, un comentario, basta un día que pasa algo, se desenamoran y terminan la relación sin ninguna explicación de nada. Las personas borderline pueden ser muy críticos, invalidantes, ácidos, caprichosos con las personas con las que conviven, con su familia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, pero pueden ser encantadores, carismáticos y adorables con perfectos desconocidos. Es muy característico también que las personas borderline idealicen mucho a las personas, pero que cualquier cosa basta para que se sientan enojados, decepcionados y frustrados, o sea, no admiten un comportamiento que no sea lo que ellos consideran que es perfecto en alguien. Son muy exigentes. En este sentido también pasa mucho que los borderline no respetan los límites, la individualidad del otro, un distinto punto de vista, una opinión diferente. Por ejemplo, comparten muchas cosas con su pareja, con su familia, pero se sienten especialmente amenazados cuando esa persona a la que idealizaron tiene una idea o una forma de pensar en algo muy distinta a la de ellos. Tienen muy poca tolerancia a eso porque o se sienten completamente uno mismo con alguien o empiezan a sentir esta como brecha y separación y se enojan con la persona que es diferente a lo que ellos esperan, a lo que ellos consideran que es lo correcto. No respetan los límites de las otras personas, no los ven siquiera, tienen muy poca tolerancia a esta diferenciación y la verdad es que exigen mucho a sus relaciones interpersonales, aunque no están dispuestos a reciprocar. Las personas borderline piden demasiado de su relación con otros, pero no pueden reciprocar porque no pueden considerar al otro como alguien aparte, independiente y con una personalidad propia. Es muy desconcertante también porque las personas borderline no siempre tienen todos estos síntomas o no los tienen tan intensos. Se presentan más en las relaciones muy cercanas de donde más dependen y esa es la relación de pareja. Muchas veces estos rasgos no lo ven tanto otras personas fuera de la pareja. A veces, por ejemplo, pueden tener etapas en las que están más estables, se sienten mejor, cuando no están muy estresados y las cosas más o menos fluyen como ellos quieren. Pero si hay un cambio en la vida, si tienen un revés económico, si viene alguna situación de crisis, se nota muchísimo su falta de capacidad para adaptarse, para entender al otro y para considerarlo como alguien diferente con otras necesidades. Realmente los peores momentos con las personas borderline se viven cuando su pareja o la otra persona necesita algo de ellos. Y esta falta de empatía va incluso con necesidades que pueden tener sus propios hijos. Esto es como en general y las relaciones más cercanas es donde más se nota. Esta dificultad, por ejemplo, para adaptarse a los cambios hace también que con las personas borderline sean especialmente difíciles los días diferentes. Las vacaciones, los aniversarios, los cumpleaños, las fiestas, aquellos momentos en los que el comportamiento debería de adecuarse porque va a haber una situación social o va a haber algún cambio en la rutina. Es muy difícil cuando
se embarazan, por ejemplo, cuando van a tener un hijo, cuando cambia la rutina familiar por esa razón y se supone que tienen que estar al cuidado del hijo, tienen una crisis particularmente difícil. Lo mismo cuando alguien, por ejemplo, su pareja es hospitalizado, su hijo es hospitalizado o alguien cercano tiene una enfermedad y necesita ayuda, también va a haber un estallido en esos momentos. Es al punto que las personas que viven y conviven con ellos casi pueden esperar que los días en los que se presentan este tipo de cosas va a ser muy complicado el manejo. Y para complicar más aún las cosas, no siempre pasa, es muy frecuente, pero es como muy variable el estado de ánimo de estas personas, el estallido emocional, no siempre depende de las mismas cosas. Vivir con una persona borderline es vivir al filo de la navaja, es vivir como con dos personas distintas dependiendo de cómo la persona borderline se sienta. Y sí, hay mucho de base biológica en este trastorno y la verdad, por mucho que tú ames a una persona de este tipo, no eres tú quien va a poder cambiar esta situación. El tratamiento para estas personas tiene que ser psiquiátrico por parte de un profesional muy bien capacitado, porque sí va a requerir medir aspectos, trabajar sobre el aspecto médico que tiene el problema. Trabajar el control y la regulación emocional es muy importante para que cualquier tipo de intervención familiar, psicoterapéutica o cambio pueda llegar a tener algún efecto. Hay terapias especializadas para esto y es muy complicado porque las personas borderline sí acuden a terapia, sí sufren por esto, sí quieren cambios, pero a veces son cambios como solamente en adicción o quieren sentirse un poco mejor en cuanto al estado de ánimo. Entonces necesitan mucho trabajo para lograr cambios que no son como a mucha profundidad, que pueden ser a lo mejor solo en algunas cosas como la regulación emocional, el estado de ánimo o el consumo de alguna sustancia. A veces están más dispuestos a trabajar con ellos mismos, pero van a requerir muchísimo esfuerzo, una terapia muy larga, a veces de muchos años, y también un tratamiento psiquiátrico adecuado para trabajar el aspecto médico. Todo esto es necesario para trabajar en trastorno borderline de personalidad, así que realmente pensar que esto es tu culpa o que con amor solamente se puede cambiar, pues es no saber exactamente de qué se trata este problema. Si estás viviendo con una persona que tiene estas características, sí, tiene un trastorno probablemente borderline de personalidad, al cual lo caracteriza el rasgo egocentrado y egoísta al que llamamos narcisismo en la personalidad. Pero no es porque tenga un trastorno narcisista de la personalidad, es porque tiene rasgos narcisistas en su personalidad. Mucho de lo que vemos en los videos de YouTube que están orientados a autoayuda, de todas maneras te puede ayudar y vas a detectar muchas de estas conductas abusivas, manipuladoras, narcisistas también en las personas borderline. Así que en cuanto a lo que tienes que hacer tú para enfrentar la situación, de todas maneras muchos videos que están relacionados con narcisismo te pueden ayudar. Pero es cierto, vas a notar que estas personas como que son más intensas, como que sufren más, y también los momentos buenos son como que muy buenos y mejores y que se pueden disfrutar mucho con las personas borderline, y de alguna manera es como mucha vulnerabilidad porque la tienen. No quiere decir que tú por tu propia cuenta puedas hacer milagros para sacar a esta persona de esta situación. Es un problema psiquiátrico serio, requiere un abordaje profesional, y si estás viviendo con alguien que tiene esas características, y es también importante que tú recibas ayuda para que sepas qué hacer al respecto. Sí, pudiéramos decir no, pero es que lo mejor con todo tipo de personas tóxicas es poner contacto cero. En muchos casos es correcto, sobre todo si el tipo de relación que tú vas a formar con ellos es de pareja, una pareja de corto plazo, y puedes tomar una decisión, romper esa relación y de relacionarte con alguien que pueda ser más recíproco contigo. Pero es que el trastorno de personalidad no solamente se da en una pareja, en una pareja. Puede ser tu hijo, puede ser tu hermana, puede ser tu hermano, puede ser tu padre, puede ser tu madre. Y muchas veces hay personas que vamos a mantener en nuestras vidas y que tenemos que aprender a tratar de una mejor manera y de una manera menos tóxica para nosotros, y a veces recibir un apoyo para este tipo de relaciones que no queremos terminar del todo, pero que no queremos que nos intoxiquen, es muy importante. Y saberlo hacer es posible, sobre todo cuando el grado de disfunción de la sintomatología no es mucho, pero es importante saber qué hacer y saber cómo hacerlo. Bueno, me despido con esto, esperando que con esto te pueda quedar también un poquito más claro la diferencia entre estos rasgos de personalidad borderline y la personalidad narcisista. De todas maneras,
lo que vemos en los videos de narcisismo puede servirte porque abarca todo el narcisismo como rasgo de personalidad. Esto es lo que se refiere al trastorno borderline de personalidad. Si estás con alguien con estas características, muy probablemente no sea solo narcisismo, sino que tengamos también un problema de trastorno borderline de personalidad y requiere otro tipo de abordaje. En el caso de que sea algún familiar cercano o alguien con que tengas que hacer una convivencia con cierta frecuencia, sería muy importante que recurras a buscar ayuda profesional que pueda ayudarte a saber qué hacer en este caso. Si te gustó este video, por favor regálame un like. Si quieres recibir más información acerca de este y otros temas similares, por favor suscríbete al canal. Si quieres un video de algún tema en específico, déjame la sugerencia en la sección de comentarios o escribe a mi correo electrónico. Y me despido con esto, mandándote un enorme abrazo. Con cariño, Ana.